Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Archivo Histórico de Asturias. Nos reunimos hoy para inaugurar la exposición Salud, compañeras, organizada por la Fundación José Barreiro. Yo aprovecho la ocasión, ya que el archivo somos los anfitriones hoy del acto, para recordar una vez más la importancia que tienen los archivos como centro de difusión del conocimiento y como garantes de los derechos de los ciudadanos. La exposición que en breve veremos ha sido posible gracias a una documentación que se ha reunido y conservado a lo largo del tiempo. Esa es la función que tienen los archivos: reunir, conservar, organizar y difundir el patrimonio documental para ponerlo a disposición de la información, la investigación y la cultura. Ese es nuestro cometido como archivo cabecera que somos del Principado de Asturias, y lo es también el cometido del Archivo Histórico de la Fundación José Barreiro: preservar la memoria de las mujeres y los hombres que han trabajado por y para el ideario socialista. Conservemos nuestra memoria, la memoria colectiva, la memoria individual. Es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras. Muchísimas gracias por haber venido. En esta muestra se presenta y supone un repaso al papel que el socialismo ha tenido en las políticas de igualdad y cómo el PSOE ha estado presente en todos y cada uno de los avances de cada conquista que se ha dado en materia de igualdad. Hemos pasado de las palabras a los hechos, ¿no? Y cuando decíamos que ninguna sociedad puede serlo si no es con una igualdad real entre hombres y mujeres, esto es algo que, como bien sabemos, tiene reflejo en la agenda feminista del Partido Socialista. Resulta emocionante, y lo veíamos ahora, recorrer esos paneles, reconocer a cada una de las protagonistas. Además, como es una historia relativamente reciente, ¿no? Pues íbamos comentando unas con otras pues todo lo importante que fuisteis todas y cada una de vosotras en esta historia, en esa lucha, en cada uno de esos avances en los que además pues siempre las mujeres socialistas asturianas estuvieran en la vanguardia, abriendo caminos en las políticas de igualdad. En la tarde de hoy veíamos todos esos avances en materia de igualdad, pero también teníamos en la mente todo lo que queda por recorrer. Tenemos pues esas emociones en algunos casos contradictorias, ¿no? Y somos conscientes de lo que queda por hacer, de esa abolición de la prostitución, de ese avance en la igualdad real, en la corresponsabilidad, en todo lo que tiene que ver con la política de los cuidados, pero también días como hoy son importantes para pararse, echar la vista atrás y que os deis cuenta de todo lo que habéis conseguido. Y además no lo habéis conseguido para el Partido Socialista, no lo habéis conseguido para vosotras, sino que lo habéis conseguido para la sociedad. Y este país no se parece en nada al que había en esos años en los que empiezan a relatarse a presentarse esta exposición, y estaba viendo, ¿no? Pues cómo el Partido Socialista está detrás de, lo decía antes, de cada avance, de cada conquista. Sigamos sembrando mucho feminismo en el socialismo y mucho socialismo para seguir transformando la sociedad, que es lo que hacemos nosotros siempre, porque si estamos ahí siempre es garantía de avance de derechos y libertades. Así que sin más, salud, compañeras. Es un honor compartir este espacio desde la memoria construida por las mujeres socialistas de Asturias y desde su influencia. Quienes estamos aquí, protagonistas directa o indirectamente, para hablar de la experiencia personal o colectiva de este camino recorrido, podemos confirmar la importancia que ha tenido para alcanzar la democracia, la libertad y abrir camino hacia Europa. Mis inicios en lo que puedo llamar vida política han venido de la mano de mi actividad juvenil en la JOC femenina, que me exigía luchar por una vida mejor, una vida distinta a la que nos tenía sometida la democracia. La JOC femenina despertó en mí la importancia de la dignidad humana y de la justicia social. Más tarde entendería que esa era la forma de ejercer la ciudadanía. Pienso también en la influencia de pertenecer a una familia pobre y perdedora de la guerra civil, y sin duda de la influencia de una abuela que me inculcó siempre:
probes con la cabeza alta, pero dóciles nunca. Primero había que alcanzar la democracia y luego ejercerla y gestionarla a través de la política. Así es que el salto del activismo a la acción institucional fue sin contar con ello, no entraba en mis aspiraciones. Así que cuando María Antonia Fernández Filgueroso me planteó hacerme cargo de la Secretaría de la Mujer, fue como asomarme a un precipicio. Para acceder a un cargo público no hay escuela que te enseñe lo que tienes que hacer, cómo gestionar un programa político. Hay que tener mucha valentía, y lo digo sin petulancia. Es verdad que la Secretaría de la Mujer ya llegaba funcionando un par de años, más o menos, con Ana Bernardo, y algunas tareas ya estaban comenzando con el plan de igualdad. Evaluar nos costó un poco porque no había procedimientos, no había una previsión de procedimientos para poder evaluarlo, pero sin duda que fue un punto de partida. Yo me preguntaba, ¿cómo conectar la administración pública con las mujeres y su realidad? ¿Cómo salvar esa fosa de desconfianza? Yo venía del asociacionismo sindical, vecinal, y era más o menos consciente de la necesidad de impulsar un movimiento asociativo de mujeres organizadas que hicieran oír su voz para ser tenidas en cuenta sus reivindicaciones. Una estructura social, además, fortalece la democracia, pensaba yo. Si mi mandato se puede distinguir de alguna manera, creo que ha sido tender puentes entre la administración pública y el tejido asociativo formado por las mujeres, porque las asociaciones llegaban donde no podía llegar la administración. El segundo plan de igualdad ha sido el instrumento. Finalmente, permitidme que os recomiende que leáis sin prisas toda la información que aporta esta magnífica exposición, porque esa es nuestra mochila. Mochila que sigue abierta con espacio para seguir llenándola con las nuevas aportaciones que tenemos que conquistar desde el feminismo. Aún tenemos un mundo que ganar, compañeras. Gracias a la Fundación Barreiro, a su equipo y a Carlos. Cuatro cosas. La primera, no está escrita la historia de las mujeres socialistas, no está escrita, ni tampoco de las socialistas españolas. Hay algunas investigaciones, algunas publicaciones que sobre todo se centran en la parte de las primeras décadas del siglo, que es cuando el partido aparece, el Partido Socialista, otros partidos, pero a partir de la Revolución de 68 y la época de Restauración. ¿Qué está hecho además de eso? Está hecho lo que pasó en la República, la conquista del voto. Ahí está también, hay bastante investigación, no está referida al socialismo exclusivamente, pero sí está referido a que la conquista de los derechos, pues fue una trayectoria que se puede seguir. Así que hay muchos estudios sobre el sufragismo y los debates que se propiciaron en el Parlamento, eso ya lo sabéis, hay muchas publicaciones al respecto. Pero no hay una historia sistemática, concisa, analítica y síntesis. No hay siquiera un saber enciclopédico, aunque es verdad que las fundaciones, la Fundación Pablo Iglesias y en el caso la Fundación José Barreiro, pues ha hecho un elenco de personas, ¿no? La biografía, conocéis las biografías, los dos tomos que hay, pero hasta ahí nada más. Una biografía es una cosa corta, pero no explica la historia, explica una parte de la historia. Quizá por deformación profesional, porque la tengo de formación profesional, ¿qué vamos a hacer? La autoría intelectual es mía. Y, a ver, yo pensé, ¿cómo explico esto si yo no sé nada de esto? Apenas sabía nada, sí sabía cosas, pero quiero decir que no, yo no conozco los detalles del funcionamiento del partido, sus congresos, sus resoluciones, yo no lo conocía alguna cosa, lo que a mí me interesaba, pero lo que me interesaba no era tanto como después yo vi que había que estudiar. De tal manera que yo quise explicar unas etapas, como luego os diré allí si vemos un poco la exposición. Yo quería empezar por el arranque en donde quedó María Antonia, que María Antonia Mateos quedó en Salud Compañeras 1 y 2 al final, quedó sobre todo en todo esto que conocemos del exilio, de la represión, de todo lo que pasó durante la guerra, el franquismo. Durante todo eso, toda esa situación problemática que hubo y lo que las mujeres y dónde estuvieron las mujeres en todo ese periodo,
Yo quería partir de ahí. Por eso los dos primeros paneles tienen alusión a esa situación de exilio, de represión, bueno, todo lo que se vivió, que sabéis, no lo voy a explicar porque lo sabéis de sobra quienes estáis aquí. Y luego, ¿qué había pasado con el secretariado femenino? Eso me interesó muchísimo porque María Antonia sí que lo habla de ello, pero no lo hace muy intensamente. Pero el secretariado femenino fue un ensayo importantísimo. Y yo quiero dedicarme a ello un poco más. Y las actas de los congresos de Toulouse del exilio son tremendos para estudiar, leer y para poner negro sobre blanco. Pero bueno, esto está solo un avance del secretario femenino, todo lo que se pasó durante la guerra y el exilio. Después, yo quería, si Asturias era coherente, actuaba en coherencia con lo que se hacía a nivel federal, dado que este partido tiene una estructura, bueno, como todo, de carácter piramidal, jerárquico, en cierta medida, aunque haya el reparto de poder bueno, también difuminado. ¿Y qué pasaba en los congresos federales y qué pasaba en los congresos de aquí? Y si los mandatos de los congresos federales y los de aquí eran coincidentes o no, había alguna desviación. Bueno, eso lleva tiempo porque hay que leerse todo eso. Pero bueno, sobre todo lo dedicado a la mujer, qué decían de la mujer. Y os voy a decir una cosa. El panel 3 es muy importante porque es la agenda feminista del Partido Socialista, pero es la agenda feminista del feminismo. Es decir, que en el año 76, independientemente de lo que haya pasado después, mejor, peor o regular, en el año 76, el Partido Socialista en el 27 Congreso Federal dijo que era feminista, como antes dijo Jimena y lo acentuó, pero es que además dijo cuál era su agenda y la agenda, vais a ver, era la misma. Es decir, que se partía de un inicio en donde el Partido Socialista era feminista porque se había acordado en el Congreso Federal. Pero además había otra cosa importante, que algunas de las que estáis aquí y algunas que no están lo saben, y es que ese Congreso dijo, y además como este tema de la mujer es muy importante, porque ya lo pusimos en la agenda, vamos a crear una comisión. Y claro, la Comisión de Mujer y Socialismo fue la que puso en marcha, aquí estáis algunas, puso en marcha el engranaje de cómo había que asaltar la muralla. Porque es que había que asaltar la muralla. Porque es que había mucho feminismo, pero no estaba arraigado en todas y cada una de las personas militantes que formaban parte del partido, que por cierto estaba muy masculinizado, pero independientemente de eso, es que costaba mucho llegar con los derechos de las mujeres. Bueno, entonces, atended bien ese tercer panel que es muy importante. ¿Qué pasa? Que cuando llega el año 82 y el Partido Socialista triunfa ampliamente en las elecciones, como antes dijo Aida, hay que hacerlo realidad. Tenemos una agenda y ahora tenemos la realidad. La realidad siempre es más dura que la propia agenda, como siempre pasa. Y entonces, a ver, ¿qué me interesaba a mí resaltar a partir de ahí? Digo, desde fuera, como historiadora, ¿no? ¿Cómo se habían conseguido los avances? ¿Cómo aquella agenda del 76 podía llevarse a término? A ver cómo eso era posible y si verdaderamente el divorcio, bueno, sí, se consiguieron antes del año 82, como sabéis, una serie de cambios legales que eran de orden civil. El matrimonio, la filiación, está todo puesto ahí en otro panel. Eso sí, pero claro, luego venía lo gordo, ¿no? Que era, pues eso, el tema del aborto y otros temas más complicados. Y eso ya sabéis que ocupó muchísimo tiempo. En eso también se posicionó el Partido Socialista y hay grandes dosieres analíticos sobre qué es lo que se hacía, lo que se hablaba, muy interesante. Y las mujeres de la Comisión Mujer y Socialismo aquí creo que merecerían un súper homenaje porque yo todo lo que creo que hay ahí no puede estar. Pero es que trabajaron hasta la extenuación. Y cómo intentaron impulsar por todos los medios que la agenda se llevara a término. Y aquello era muy complicado, porque todos los aspectos legales, es que había que derrotar
la otra muralla, que era la del franquismo. No solo era la muralla de la militancia, era el franquismo. Y finalmente, ¿qué nos interesaba? ¿Cómo se llega a la paridad? ¿Cómo entramos en Europa? ¿Cómo los planes van? Bueno, primero los planes de acción positiva y los logros que se van. Pero ¿cómo se llega a la paridad? Aquí que está María José y que está Begoña, pues saben que hubo conferencias, hubo puestas en común, los programas de Europa venían aquí, cuáles eran las disposiciones, y la paridad tardó. Hay un panel que se dedica a cuál es la consecución desde el 29 Congreso, creo que es, y hay que ser los de memoria, el 29 hasta el 32. Y luego la confirmación viene más tarde, es que somos paritarios y se acabó. Pero para llegar a la paridad hubo que recorrer muchísimos caminos. En esos caminos, ¿quién está? Ya no está la Comisión de Mujeres y Periodismo, pero sí que están las personas militantes que están peleando porque lo mismo que Europa, pues. Por eso el cartel que para mí define, la exposición es la mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Porque eso es, digamos, la aspiración última de la paridad. Entonces, yo, ¿qué queréis que os diga? Que las mujeres estuvimos muy pacientes y esperamos y no vamos a cesar en el empeño, y yo creo que la exposición refleja eso, refleja que creíamos en una agenda, las feministas también creíamos en la agenda, peleamos por ella, peleamos con los partidos, con los sindicatos y con las distintas posibilidades que ofrecía, pues eso, la vida en el Parlamento. Las mujeres, hay una, no quiero adelantarme, pero ya para terminar, hay unas cuantas paneles que se dedican a las parlamentarias y el impulso que dieron. Las primeras fueron tremendas lo que trabajaron. Las primeras, que eran 4, eran pocas, 20, y ahí tenéis, trabajaron muchísimo. Hay unas publicaciones que dan fe de todo lo que impulsaron. Claro, habría que luego seguir y después ver lo que impulsaron las siguientes, que yo no lo sé, pero habría que saberlo. Con esto quiero deciros que aquí hay para investigar quien quiera, hay para documentarse lo habido y lo por haber. Y hasta aquí hemos llegado como un primer avance, habrá que seguir hasta el 25, habrá que ir ya cogiendo marcha para llegar al 25, no nos pille tan tarde. Pero hay muchísimo, muchísimo más que poder decir, pero es difícil. Pero quedaos con la idea de hay unas etapas en las cuales se intenta luchar por los derechos, hay otro momento en el que se intenta consolidar políticamente y las dificultades y problemas que hay, y luego finalmente se da el impulso final, que es la paridad, ¿no? Que es como el objetivo final que nos planteamos. La ciudadanía sería eso, aunque no está conseguido. Y nada, si queréis igual en 10 minutos o así, pues yo doy un paseín y os explico algún intríngulis más, porque aquí no voy a explicar panel por panel, ¿no? Parece que no es lo razonable. Nada.